Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy jueves 12 del mes de junio del año 2025. Un jueves, señores, con muchas informaciones, sobre todo informaciones positivas porque la Cámara de Diputados y los senadores han hecho reuniones en conjunto y tienen propuesto en esta legislatura aprobar más de unas 8 leyes, incluyendo el Código Procesal Penal, el Código Penal, entre otras. Este trabajo en conjunto permite que ambas cámaras reunidas y analizando los diferentes tópicos, bueno, pues las leyes que sean aprobadas que puedan salir de una manera más expedita porque no hay la necesidad de veto o de censura de la misma. Por otra parte, salió el informe del JETC, eso ocurrió en el día de ayer, y Antonio Espaillat, adjunto de su madre, están en estos momentos respondiendo preguntas en la Procuraduría General de la República ante Wilson Camacho. Esas son parte de las informaciones que nosotros tenemos en el día de hoy y lamentar sobremanera la muerte de la locutora y comunicadora Socorro Castellano, que sin lugar a duda fue una de las mujeres más sobresalientes de la televisión dominicana, quien estuvo trabajando desde hace muchos años atrás. Pudiéramos decir que esta señora fue la pionera de las mujeres con relación a lo que es la televisión dominicana. Además, hubo más de 200 muertos en caer un avión en la India e imponen medidas de coerción a Ángel Martínez. Miren, señores, vamos a iniciar por ahí. La jueza del Juzgado de Atención Permanente de Santiago le puso una medida de coerción a Ángel Martínez consistente en impedimento de salida, le puso grillete. Eso es por la querella que le puso Anulfo de Jesús Gutiérrez Almonte, que es el presidente de la Asociación de Ecuestre Ángel Martínez, la magistrada Giberti Polanco Herrán, le impuso esa medida de coerción. Y yo le voy a decir algo. Yo me imagino, por la situación que debe de estar pasando Ángel Martínez en este momento. Porque se trata de una persona que tiene una determinada edad y de repente viene al país con el pecho parado, entendiendo que podía entrar y salir sin ningún tipo de problema, pese a que él sabía que tenía varias querellas en contra y que incluso se había dictado orden de conducencia en su contra. Pero mucha gente piensa que en la República Dominicana, que este es un país bananero y que cualquiera puede resolver cualquier impasse sin ningún tipo de dificultad, aun cuando haya violado las leyes del país. Pero todo parece indicar que las cosas ya están cambiando aquí. Y ese apresamiento de Ángel Martínez es una muestra elocuente de eso. Está encabezando varios procesos y la verdad es que es algo que no la tiene fácil.
porque independientemente de que él a través de las redes sociales hacía todas sus transmisiones a través de plataformas que llegaban al país, logró obtener pingües dividendos, porque todas esas informaciones realmente se venden. Y quién sabe si esto podría tener consecuencias colaterales allá en los Estados Unidos, porque él siempre decía que él era miembro de la CIA, del FBI, y que él era un investigador, un detective privado allá. Pero resulta que todas esas instituciones han negado que tengan ningún vínculo con él. Y conociendo uno cómo es la justicia dominicana y lo caro que es el sistema judicial nuestro, él abocarse a tener que quedarse de manera permanente pagando hospedaje, pagando abogados para que puedan defenderlo con toda esa querella, es algo que resulta bastante traumático. Y uno, como buen dominicano, como una persona que ejerce la comunicación, que piensa que marineros somos y en el mar andamos, porque pudiera darse el caso en que en un momento de calor un comunicador cometa un desliz que lo haga comprometer su responsabilidad personal, es algo que es muy triste y que quienes ejercemos esta función debemos de lamentar y mantener siempre una actitud solidaria. Oigan bien lo que estoy diciendo, que en un momento de calor una persona diga algo. Ahora bien, cuando ya de manera consustancial usted se dedica a hacer ese tipo de informaciones que a todas luces son temerarias, sin ningún tipo de fundamento, que dañan la honra y la moral de los demás, eso es algo que en algún momento debe de ser cobrado y que quienes actúan de esa manera tienen que saber que no deben continuar con esa acción. Después que uno ha visto lo de Ángel Martínez, después que uno ha visto lo que ha sucedido con la torita, entonces yo entiendo que muchos comunicadores que al igual que ellos son un tanto deslenguados, tendrán que cambiar su accional. Y cuando eso suceda y se empiece a darle cabida a aquellas personas que hacen un periodismo responsable, que ejercen una comunicación decente, entonces se va a transformar por completo el sistema de comunicación en la República Dominicana. Hay mucha noticia sensacionalista que caen en la difamación y caen en lo especulativo, donde lo único que se busca, señores, es obtener las primeras reacciones. Hoy en día, la comunicación, que ha sido de manera tradicional una herramienta confiable, tiene un fuerte desafío, porque uno ve informaciones en las redes sociales que antes de emitir un juicio de valor tiene que investigar muy bien para no caer en la especulación. Y uno dirá, bueno, pero es que eso es lo lógico, que una persona también haga investigaciones antes de decir cualquier cosa. Sí, pero también debe haber un filtro para que alguien no pueda desinformar a otro. Y en esa materia a nosotros todavía nos falta legislar. Hay ocasiones que uno abre cierta plataforma como Facebook e Instagram, y la verdad es
que lo que uno ve ahí es algo horroroso y que pienso que se debe de legislar en esa dirección. Muchas veces yo veo que presentan peleas de fémina donde hay otra agrediendo de una manera inmisericordia a otro ser humano y uno tiene que quitar rápidamente esas imágenes porque realmente siente un dolor en lo más profundo del corazón cuando ve tanto maltrato y hay gente que lo único que hacen es disponerse a grabar. Hay gente que lo único que hacen es incentivar a que se continúen con esos pleitos que muchas veces han terminado con la muerte de un ser humano que pudo haber sido evitado si ahí quienes estaban grabando fueran personas conscientes. Yo pienso que debe llegar el momento en que esas grabaciones, las autoridades la puedan utilizar para identificar a todas las personas que participaron en ese tipo de actividad y aun cuando no hayan tenido una actitud activa dentro del pleito, por la pasividad, sean sometidas a la acción de la justicia por ese delito. ¿Por qué? Porque el delito se define como la acción u omisión capaz de transgredir las normas sociales. Y cuando usted, que tiene la posibilidad de prevenir, usted omite esa prevención, usted incurre también en un delito. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro, el Intrant avanza en el registro de motocicletas. Acércate al punto de registro más cercano, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 8 a 2. ¿Qué necesitas? Motocicleta y los documentos que tengas de la misma, casco protector, cédula y pago de 600 pesos de impuesto. No olvides tu recibo. El registro es obligatorio para todo el que tenga una motocicleta, ya sea para motoconcho, mensajería, transporte privado o delivery. Infórmate en las redes sociales y página web del Intrant, donde anunciaremos los nuevos centros de registro cerca de tu zona o ciudad. Intrant, cambiando la forma en que nos movemos. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Vamos a enfrentarlo con fe y con confianza. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Recuerda, queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. Abarcamos la geografía nacional con más de 434 proyectos que en este momento se están ejecutando, cuya inversión supera los 70.000 millones de pesos. Ha sido una tarea titánica la desarrollada por este gobierno y este ministerio. Por eso hago una mención especial para el ministro de Obras Públicas, Delina Ascensión,
porque muchas de estas obras estaban detenidas por muchas situaciones legales. El trabajo que se ha hecho y se sigue haciendo no solo le está cambiando el rostro y la piel a nuestro país, sino que ha permitido generar un cambio a la situación económica del país. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Familias, desde el INAIPI trabajamos en la adecuación y remozamiento de nuestros centros, pintando, higienizando y organizando. Pueden tener la confianza de que garantizaremos seguridad y protección a sus niños y niñas en esta apertura escalonada y voluntaria. Nuestros colaboradores y colaboradoras se mantienen en una formación constante para seguir brindando servicios de atención integral de calidad a la primera infancia de la República Dominicana. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el día 8 de este mes se cumplieron 2 meses del desplome del techo de la discoteca Jet Set. La población dominicana a grito ha estado pidiendo que las autoridades trabajen con una mayor rapidez ese tema, y lo han hecho fundamentado de que hay ocasiones en que se han producido eventos de una menor magnitud, pero similar a este, donde ha ocurrido desplome de techo. Y los propietarios de esas edificaciones han sido detenidos rápidamente, y ahora la población como que observa que hay un trato muy diferente y le atribuyen eso a ciertos niveles de complejidad. Pero resulta que en esta ocasión la cantidad de muertos ha sido bastante grande. Y el Ministerio Público y las autoridades han querido tomarse su tiempo, ampararse del informe de peritos y hacer las cosas como realmente manda la ley. Ya hubo la entrega de un informe de ese desplome, y uno pudiera decir que las declaraciones dadas por Gregory Adames, un ex empleado de la discoteca Jet Set, que ya había dicho que había advertido al propietario del negocio que ese techo podía desplomarse en cualquier momento, fue interrogado, al igual que alguna figura artística, entre la que se encuentra Sergio Vargas, y en total se han entrevistado como unas 49 personas con relación a este caso. Bueno, pues ya la Procuraduría General de la República dio un paso al frente al interrogar o llamar a interrogar al señor Antonio Espaillat y a su madre. Esa es una situación
que yo diría que ha llamado más la atención por la relevancia de la figura de Antonio Espaillat. Porque si ustedes, si fuera otra persona, ustedes saben que a lo mejor el caso no hubiese adquirido ese tipo de connotación, porque el precio de la fama en nuestro país se paga caro. Yo le digo que en nuestro país se paga caro porque ustedes vieron un joven que en Santiago en una ocasión cometió una imprudencia de tránsito. ¿Y qué era lo que decían? El sobrino de Monchi Fadul, el sobrino, oigan bien, ni siquiera el hijo, porque todo el que tiene un poquito de popularidad en este país, desafortunadamente es víctima de los medios cuando ocurren acciones de esta naturaleza y sobre todo si usted es el actor principal, porque vamos a ser claros en eso. Si usted es el protagonista con mayor vera a que usted lo mencionen más en este tipo de eventos. Este caso, señores, ha tenido mucha connotación y está en la lupa de la sociedad. Yo sé que el Ministerio Público y la justicia deben de actuar de una manera correcta. Nosotros creemos que no se debe tratar de dar un ejemplo con una sanción desmesurada que sobrepase los límites de lo que establece la ley para ganar connotación. Pero tampoco se puede dar una sentencia que esté por debajo de los lineamientos legales. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que la vara de la justicia tiene que actuar de una manera correcta, sin privilegio. Y que aquí el símbolo de la diosa Tenis, que tiene los ojos vendados y el mallete en la mano, debe de aplicar esa espada de Damocles y llegar hasta donde la justicia le permita, óiganlo bien. No es un tema de exceso, pero tampoco de complicidad. Esa discoteca está legalmente constituida y además tiene varios socios más. Y de acuerdo a las informaciones que tengo, ese negocio está constituido y es de la familia Espaillat desde que Antonio Espaillat era prácticamente un niño. Vamos a ver, porque ahí operaba anteriormente un cine y luego se convirtió en una discoteca. Y ustedes saben que los espacios para un cine tienen una connotación especial porque no deben llevar viga en el centro porque eso le quita la visión a la persona que va a ver la película, que por lo tanto podía ser entendible en un momento determinado que esa estructura que tampoco estaba diseñada para soportar peso tuviera su razón de ser, pero al ser vendido y habilitado para una discoteca, entonces se hizo una reconstrucción y va a depender mucho ahí al momento de establecer una condena a una sanción, la forma en que los planos estén diseñados, la forma en que la familia de Antonio Espaillat adquiriera el inmueble
si ya había sido remozado o si ellos lo compraron siendo cine y fueron ellos que cometieron la torpeza, el error o la inobservancia de no hacer las adecuaciones con el nivel y el rigor científico para de ahí determinar las condenaciones. Ahora, yo siempre he sostenido que lo que ha motivado mayor irritación en la sociedad dominicana ha sido la forma chabacana en que él manejó ese proceso desde el principio. No había que esperar que sea el Estado dominicano quien se ponga a la disposición de los familiares de esos huérfanos y que además se hiciera responsable de pagar los medicamentos de algunas personas que estaban ahí, que en un momento dado lo necesitaban y no tenían cómo resolver el problema. Yo pienso que una actitud solidaria desde el principio en los medios de comunicación. Lamentamos esta parte, estamos en la disponibilidad de ayudar. Miren, doctores, trabajen ahí, que nosotros en términos económicos nos hacemos responsables a todas esas víctimas de pagarle los medicamentos y que la población viera que había un rostro humano, que había una persona de corazón, de un buen corazón detrás. Quizás no hubiera tanta indignación como ocurre en este momento. ¿Y por qué yo le digo esto, señores? Porque estamos hablando de unas 236 personas que murieron. Y la verdad es que si usted se pone a evaluar los daños y perjuicios de cada una de esas personas, es muy posible que los recursos para el resarcimiento no alcancen. Por más que usted tenga, que probablemente no alcancen. Y si usted sabe que tiene que buscar una cantidad de dinero de manera inconmensurable, entonces lo lógico hubiese sido sembrar una mejor imagen. Yo sé que muchas personas estarán pensando en la dificultad que pudiera en un momento determinado tener el juez al momento de evaluar los daños y perjuicios. Y déjenme decirle algo, que hasta cierto punto lamento tener que decirle porque se ve como una actitud clasista, pero donde único los seres humanos son iguales ante los ojos de Dios. Ante la justicia no es así. Porque habrá personas que pudieran recibir sentencia indemnizatoria por la muerte de algunos de sus familiares que quizás se sientan menospreciados o alarmados con relación a a la sentencia que se le impone a otra persona que sufrió el mismo daño, y entonces entender que la justicia actuó de una manera incorrecta. Pero yo quiero decirle algo a ustedes aquí para que lo tengan presente con relación a los daños y perjuicios. Miren, si ahora mismo, Dios no lo quiera, ocurre un incidente entre algo parecido a lo que sucedió en Jet Set y una persona de unos 60 o 50 años le cae parte de uno de esas paredes en el hombro
y se lo fractura por completo. Y de igual manera ocurre con otra persona que tiene unos 18 o 20 años. El juez, al momento de evaluar el daño, va a tomar en consideración incluso hasta la labor que realizan cada uno. Porque el hombro de una persona de esa edad y el que tiene Juan Soto, que tiene un contrato de Grandes Ligas de qué sé yo cuántos millones de pesos, no pueden tener el mismo valor. El hombro de un lanzador de las Grandes Ligas y el que tiene un albañil tampoco tiene el mismo valor. Entonces, tampoco tiene el mismo valor el salario que devenga un artista, como el caso de Rubí Pérez, que tienen entrada sólida, millonaria, al que puede tener una persona que trabaja como camarero en la misma discoteca. Y no es, señores, que sea un menosprecio, sino que los jueces, al momento de evaluar los daños y perjuicios, toman en consideración una serie de elementos que son esenciales, que lo conducen a imponer una sanción mayor o menor. Se lo digo ahora, antes de iniciar el proceso, para que si surgen sentencias de daños y perjuicios y ustedes ven esas diferencias abismales, puedan decir que lo escucharon en el programa Yo Te Escucho. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro, el Intrant avanza en el registro de motocicletas. Acércate al punto de registro más cercano, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y sábados de 8 a 2. ¿Qué necesitas? Motocicleta y los documentos que tengas de la misma, casco protector, cédula y pago de 600 pesos de impuesto. No olvides tu recibo. El registro es obligatorio para todo el que tenga una motocicleta, ya sea para motoconcho, mensajería, transporte privado o delivery. Infórmate en las redes sociales y página web del Intrant, donde anunciaremos los nuevos centros de registro cerca de tu zona o ciudad. Intrant, cambiando la forma en que nos movemos. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Vamos a enfrentarlo con fe y con confianza. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Recuerda, queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. Abarcamos la geografía nacional con más de 434 proyectos que en este momento se están ejecutando, cuya inversión supera los 70.000 millones de pesos. Ha sido una tarea titánica la desarrollada por este gobierno y este ministerio. Por eso hago una mención especial para el ministro de Obras Públicas, Delina Ascensión,
porque muchas de estas obras estaban detenidas por muchas situaciones legales. El trabajo que se ha hecho y se sigue haciendo no solo le está cambiando el rostro y la piel a nuestro país, sino que ha permitido generar un cambio a la situación económica del país. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Familias, desde el INAIPI trabajamos en la adecuación y remozamiento de nuestros centros, pintando, higienizando y organizando. Pueden tener la confianza de que garantizaremos seguridad y protección a sus niños y niñas en esta apertura escalonada y voluntaria. Nuestros colaboradores y colaboradoras se mantienen en una formación constante para seguir brindando servicios de atención integral de calidad a la primera infancia de la República Dominicana. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros, señores. Noticia positiva, el INESPRE adquirió una 49,000 unidad de guineo que lo va a estar vendiendo a peso. Así que estén atentos a esa promoción que tiene el INESPRE. Y eso es algo que hay que publicitarlo, señores, porque la verdad es que los artículos de primera necesidad están experimentando mucha alza. Y la población dominicana está en una situación incómoda. Yo le digo esto, señores, porque es que realmente uno quiere tener una protección con los comerciantes, pero las autoridades muchas veces se hacen cómplices. ¿Por qué? Bueno, dicen, mire, aquí hay un libre comercio y cuando hay un alza desmedida de un artículo, entonces el gobierno, el Estado dominicano, le dice, tiene que decirle a ese comerciante, espérate, el precio de control de este artículo debe ser tanto. Si tú quieres mantener un alza de una manera desproporcionada, yo, que soy el garante de esta sociedad, que me eligieron para que yo le proporcione bienestar, lo que voy a hacer es lo siguiente, que te voy a hacer una importación de ese artículo, porque cuando haya abundancia, entonces va a haber, por razones lógicas, una reducción del precio de sus artículos. Pero lamentablemente no se da así. Y la verdad es que, si bien es cierto que el presidente de la República ha mantenido unos niveles de popularidad bastante altos y que cuando llegan épocas especiales como la del mes de diciembre, aquí no hay escasez ni especulación en algunos artículos por carencia, sí se hacen aumentos que después no bajan. Anteriormente, ustedes saben lo que hacían los productores de pollo, que son 2 o 3. Como había una mayor demanda en diciembre, ellos tenían buena producción, pero no lo sacaban a la venta, lo escaseaban.
para vender a sobreprecio, y como la demanda se dispara en ese tiempo, había que comprarlo a como yo le dé su gana, aunque luego lo bajara. Ahora en este caso, cuando se quiso plantear a raíz de que el presidente Luis Abinader llegó a la presidencia el precio de los pollos, él dijo, bueno, vamos a hacer el siguiente negocio. El gobierno no va a importar una cantidad desmesurada para tirarle todos los precios de ustedes por el piso. Vamos a dejar en manos de ustedes la importación, pero que no falte un pollo en el país. Y fueron los propios productores de pollo que anteriormente hacían su agosto, los que trajeron la importación complementaria, y eso dio pie a que no hubiera desabastecimiento y que el impacto fuera menos lesivo. Pero eso es la época especial de diciembre. Pero cuando lo suben en diciembre, pues lo dejan ahí. Y no es algo que corresponde únicamente a la época, sino que lo que sube aquí ya no baja. Y la verdad es que la cantidad de dominicanos que viven de salario y que tienen empleo formal es menor que el empleo informal. Entonces, cuando se registran esas alzas salariales de aquellos que trabajan de manera formal, quienes no tienen un empleo formal son los mayores perjudicados, porque también pierden el valor, el poder adquisitivo del peso. Entonces, yo felicito al INESPRE por esa venta que va a hacer de esos artículos. Le pido a la población que trate de aprovecharlo al máximo. Y aunque es un producto perecedero, si pueden guardar, háganlo, y tienen la habilidad de cómo guardarlo, compren y guarden ahí, porque la verdad es que los precios que se registran en las diferentes pulperías o colmados son alarmantes. Miren, vamos a cambiar de tema porque ustedes saben que, o mejor dicho, lo que figura como Consejo de Gobierno de Haití hizo la implementación de ataques con drones, y hubo que mataron más de 100 pandilleros allá en el vecino país de Haití. Y la verdad es que el tema de las pandillas cada vez toma mayor fortaleza, y eso ha provocado que el gobierno haitiano o lo que funge como gobierno haitiano haya tomado medidas de contratar mercenarios, personas que van a enfrentar las pandillas. Hemos podido ver cómo nuestro presidente Luis Abinader en todos los foros internacionales ha ido a pedirle a la comunidad internacional que intervengan en el tema de Haití. Y ese pedimento ha sido lo que ha motivado inclusive que esas tropas kenianas estén allá. Y a pesar de que los Estados Unidos se comprometieron a que iban a dar una ayuda humanitaria y que también iban a reforzar parte de esas tropas, bueno, pues han dejado a los kenianos prácticamente solos, y es algo que a nosotros como nación nos afecta porque somos el país más cercano, y lógicamente hacia acá sería que esos pocos guerrilleros, cuando se encuentren ya en una situación difícil, van a tratar de penetrar por la frontera nuestra, como lo han hecho en otras ocasiones, sobre todo cuando hubo el terremoto del año 2010, que aquí por razones humanitarias permitimos el paso de muchos nacionales haitianos, y hoy tenemos parte de esas personas
que son delincuentes que de una forma u otra estaban cumpliendo altas condenas en ese país. Hay algo que verdaderamente a mí me ha agradado y es que he visto por parte de los partidos de la oposición y los diferentes líderes políticos que por lo menos han unificado un criterio para buscarle una solución fuera de lo que es la actividad política al tema migratorio, porque al fin y al cabo es algo que atañe a toda la sociedad dominicana. Y yo espero que al igual que como hicieron 4 expresidentes y los representantes de los 3 partidos políticos, que de igual manera nosotros llamemos a todos los que tienen aspiraciones presidenciales de los diferentes partidos, y cuando llegue el momento en que se vayan a hacer los debates o sean entrevistados en los diferentes medios de comunicación, sería interesante que la población sepa cuál es la propuesta que tiene cada uno de ellos, porque este es un tema que para nosotros debe ser de primer orden. Y ya nosotros vimos, por ejemplo, en el caso de Omar Fernández, que en una ocasión dio unas declaraciones aquí donde él favorecía que se buscara un esquema en el cual pudieran hasta cierto punto documentarse los haitianos que están aquí en el país, pero ya en los Estados Unidos él dio unas declaraciones allí en Nueva York muy distinta a la que dio en el interior aquí en la República Dominicana, porque muchas veces hay políticos que se montan en la cresta de una ola cuando le conviene algo y después, cuando ven que la situación le es adversa, entonces cambian el discurso. Y ese es un tema que nosotros tenemos latente y que siempre lo vamos a tener. Y que ese no es un tema exclusivo de los políticos dominicanos, sino de los propios haitianos también. Cuando un político haitiano quiere tener ciertos niveles de fortaleza, lo único que tiene que hacer es hablar mal de la República Dominicana y decirle que en caso de ganar va a buscar la unificación de la isla o que realmente va a tomar actitudes que perjudiquen a la República Dominicana y lo favorezcan a ellos. ¿Y por qué debe ser así? Si nosotros somos 2 países fronterizos que tenemos problemas ambos de pobreza y que estamos obligados a convivir en el mismo suelo y que lo que debemos hacer es buscar una mayor compenetración de manera pacífica, con políticas bilaterales que beneficien a ambos estados, y no es así. ¿Por qué yo le digo que no es así? Porque con los niveles de pobreza que tiene el pueblo haitiano, debía de haber una estructuración entre el gobierno dominicano y el gobierno haitiano que permita que ese mercado bilateral que se realiza los lunes y los viernes en la zona fronteriza sirva de acicate para que el gobierno haitiano pueda recaudar parte de los fondos que necesita. Porque la verdad es que no tienen muchos recursos para eso, pero el gobierno dominicano tampoco tiene un beneficio de manera directa de ese mercado, sino que el beneficio que tiene es colateral, porque si los comerciantes dominicanos ganan dinero y ese dinero empieza a circular aquí en la economía nuestra, pues la puede potenciar. ¿Y por qué no hacer un acuerdo
de entendimiento que, dicho sea de paso, le va a permitir a la República Dominicana tener unos mayores niveles de seguridad. Porque si nosotros hacemos una recaudación que sea lo suficientemente robusta en esos lugares donde se hacen esos mercados, entonces nosotros pudiéramos aprovechar el escenario para que, aparte de ese muro fronterizo, en esos lugares se construya una carretera que lo que haga sea permitir que los camiones que van a realizar esa venta hacia Haití penetren por ahí y se revisa mediante las placas, los códigos que tienen cada uno para su regreso. Entonces eso impediría que también otro vehículo haitiano y que personas que realmente no participaron en ese mercado no puedan traspasar la frontera dominicana, porque independientemente del muro fronterizo, también va a haber una frontera interna. Eso también evitaría el trasiego de animales, y son muchas las cosas que nosotros pudiéramos ahorrarnos haciendo ese cordón, ese cerco. Pero no, ese negocio pasa sin pena ni gloria, y yo los invito a ustedes para que vayan a esos pueblos fronterizos. Y yo le apuesto a ustedes que se van a llevar una sorpresa que quizás no sea de mucho agrado. Y le voy a hablar de manera específica, porque uno de los puntos fronterizos que con mayor frecuencia visito. Vayan a Hondo Valle y vean los tramos de los diferentes colmados, y ustedes verán que la bebida que tienen en esos exhibidores, alrededor de más del 50% de esa bebida viene de Haití sin pagar impuestos. Que la mayoría de los cigarrillos que se consumen vienen de allá de Haití sin pagar impuestos. Y yo le voy a decir algo, que no tengo razones especiales para yo defender a los licoreros y a los que producen cigarrillos. Pero cuando ustedes ven el sello de las bebidas alcohólicas nuestras, dicen cuánto le pagan al impuesto sobre la renta, cuánto pagan de impuestos, al igual que los cigarrillos. Entonces, por ahí hay un mercado formal, un mercado informal que afecta al mercado formal que nosotros tenemos y que impide que el Estado dominicano reciba recursos de los impuestos de esa mercancía. Y yo insisto en eso, señores, porque yo quiero que llegue el momento en que la población dominicana alcance un grado de madurez, de que se decida a pelear para evitar la evasión fiscal, que ustedes ven que en otras sociedades, cuando alguien evade los impuestos, he visto como lo que es una persona completamente delincuente. Lo que sucede es que nosotros estamos impuestos a tener gobierno tan corrupto que no le damos el verdadero valor al pago de los impuestos, porque entendemos que los ministros, que los funcionarios lo que hacen es abusar de esos impuestos y echárselo al bolsillo, y que no llegan a los sectores más carenciados para la educación y la medicina. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos
con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.